a la arteria y la vena tibial anterior. Aquí tendríamos a la arteria y vena peronea, pero todas viajan dentro de este grupo de músculos o compartimentos. Están envueltos cada uno de estos grupos en unas vainas tendinosas que se llaman fascias. Entonces las fascias se envuelven a estos grupos de músculos y los vamos a dividir de esta manera en compartimentos. Los compartimentos al final van a ser importantes, como mencionábamos en la clase anterior, porque algunas veces cuando hay un golpe muy severo o hay una lesión muy fuerte, un traumatismo que provoque edema, puede comprometer el riego arterial de la pierna. Y entonces ahí sí tendríamos problemas y tenemos ya como problemas de flujo arterial y de oxígeno para el miembro inferior. Entonces nosotros, igual que en los otros tipos de músculos, vamos a dividir a estos grupos en grupos por compartimento. En el compartimento anterior vamos a ir poniéndolos así de uno por uno. Vamos a tener a este que es el músculo tibial anterior. Me disculpo, pero en esta presentación no tenía clase, me olvidó poner imágenes. Pero les voy a compartir un video de una clase que voy a ver de músculos del miembro inferior para poderlo complementar. ¿Está bueno? Entonces el tibial anterior es un músculo que tiene una forma de prisma triangular. Su inserción es en la tuberosidad anterior de la tibia, en el tubérculo tibial anterior, en los 2 tercios superiores de la cara externa de la tibia, en el ligamento interóseo, que es esa membrana que hay entre la tibia y el peroné, y se inserta inferiormente o se fija inferiormente en el primer hueso cuneiforme y en el primer metatarsiano. Entonces se fija abajo en el primer cuneiforme y en el primer metatarsiano. Tal vez para fines de evaluación, tuberosidad anterior de la tibia, tubérculo de la tibia. Pienso que con eso podría ser. Con 2 que nos recordemos que son los más importantes, ¿verdad? Y abajo sí en el primer cuneiforme y en el primer metatarsiano, así resumido. Este músculo es inervado por el nervio perineo profundo, que se origina L4-L5. Es un flexor y aductor del pie. Lo hace girar hacia adelante. Tibial anterior. Otro músculo del compartimento anterior, el extensor largo de los dedos. El extensor largo de los dedos se origina o se inserta superiormente en la tuberosidad externa de la tibia, en la mitad superior interna de la tibia, del peroné, perdón, en la mitad superior de la cara interna del peroné, y su inserción inferior es en la segunda falange y la cara superior del tercer dedo. Bueno, del segundo al quinto, para el segundo al quinto dedo, ahí eso nos hace falta. Entonces, extremidad posterior de la segunda falange, del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Solo el gordito no. También es inervado por el nervio perineo. Como su nombre lo dice, es extensor de los 4 dedos laterales, quiere decir de los más chiquitos, ¿verdad?
extensor largo de los dedos. Otro músculo del compartimento anterior, el extensor largo del dedo gordo. Su inserción superior es en el tercio medio de la cara interna del peroné y su inserción inferior en la cara superior de la segunda falange del dedo gordo o falange distal. Es inervado por el nervio perineo profundo y su función es ser extensor del dedo gordo. Extensor largo del dedo gordo. Otro músculo del compartimento anterior va a ser el tercer perineo. Ese es un músculo auxiliar de la extensión de los dedos que origina en la cara interna del peroné. Origina en la cara interna del peroné y se inserta en la base del quinto metatarsiano. La base del quinto metatarsiano. Inervado por el nervio perineo profundo y su acción es ser flexor y abductor del pie. Lo hace girar hacia afuera. Estos son los músculos del compartimento anterior. Este otro es el músculo del compartimento externo. El perineo lateral largo. Su inserción superior en la cara externa y borde anterior del peroné, en la tuberosidad externa de la tibia, externa de la tibia, y abajo se inserta en la cara externa del calcáneo, en el borde externo del pie, y en el primer metatarsiano, perineo lateral largo, inervado también por el medio perineo, pero en este caso superficial, el otro será profundo, y su acción es eversión del pie y flexión plantar. Eversión del pie y flexión plantar. ¿Alguna pregunta? ¿La eversión era hacia afuera o hacia adentro? Es hacia adentro. No, esa sería inversión, la otra eversión es hacia afuera. Hacia afuera. Doctor, pero a grandes rasgos podríamos decir que se inserta en el peroné y en la tibia, o hay que ponerlo en la cara. No, hay que poner la tuberosidad externa de la tibia. Yo creo que la tibia es muy extenso el segmento. Es que ya lo. Este es el compartimento externo.
posterior. Este es lateral, externo y lateral, es lo mismo, ¿verdad? Entonces el compartimiento lateral. Perineo lateral corto. Este se está por debajo del anterior. Se inserta arriba en la cara externa del peroné y en el tabique intermuscular. Y abajo en la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. En la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, inervado por el nervio perineo superficial, y su acción es ser abductor del pie. Una pregunta, la abducción y aducción en el pie se toma como lo hemos hecho antes, porque yo también vi por ahí que era como del segundo dedo, por ejemplo el gordito, cuando pues si digamos este es mi pie va derecho, entonces el segundo sería este, va en el pie. Entonces si yo hiciera esto, si no tuviera esa regla del segundo dedo sería aducción porque se acercaría a la línea media, pero como es, no sé si vamos a utilizar el igual, del segundo. creo que aquí como está, Ajá. está como que paradito hacia adentro, abducción hacia afuera, abducción también de la misma manera. Bueno, en esta imagen tendríamos todos los que habíamos mencionado, pero en el video de compartir el video, ahí lo vamos a poder ver más despacio. Compartimiento posterior. El compartimiento posterior va a estar formado principalmente por estos dos músculos, los gemelos de la pierna, gastrocnemios o géminos, más conocidos comúnmente como camotes. Caporros, les dicen los mexicanos. Los dos gemelos de la pierna van a tener, como su nombre lo dice, dos cabezas, una cabeza lateral y una cabeza medial. Su cabeza lateral se inserta en el cóndilo lateral del fémur y su cabeza medial en el cóndilo medial del fémur. Entonces se insertan en el cóndilo lateral y en el cóndilo medial del fémur. Y inferiormente se inserta por un solo tendón en la cara posterior del calcáneo. Son inervados por el nervio tibial y su acción es flexión plantar del pie cuando la rodilla está extendida. También provoca elevación del talón y flexión de la rodilla. Entonces lo importante de los gemelos son los más grandes y prominentes de la parte posterior de la pierna y tienen una función. Estos músculos funcionan como una bomba. La contracción que producen los gemelos, como dentro de ellos van las arterias tibiales y peroneas, cuando estos se contraen, hacen que la sangre que va en las venas principalmente vaya subiendo de nivel. Una vena es una estructura tubular que tiene válvulas, las arterias no tienen válvulas, las venas sí. Entonces las venas tienen válvulas que cuando la sangre fluye hacia arriba se abre y cuando la contracción del corazón cesa se cierra. Entonces van subiendo la sangre por niveles.
La idea es que nunca se regrese, que no haya retorno. Y estos músculos tienen esa función de bomba. Cuando nosotros contraemos los músculos, se empuja la sangre de regreso al corazón. Cuando una persona pasa mucho tiempo parada o hace alguna actividad específica y empiezan, o hay embarazos en las mujeres principalmente, hay una compresión sobre las venas. Y el retorno venoso hace que esas venas se vayan dilatando. Entonces las válvulas que tenían las venas, cuando se dilatan, se separan. Entonces ya no logran cerrar el retorno de sangre. Entonces se abren y cuando cierran, igual que un hoyo, entonces hay reflujo. Y eso va a provocar edema, va a provocar dolor. Y algunas veces ustedes pueden ver, principalmente señoras que tienen insuficiencia venosa, que tienen manchado como negra la piel del pie. Es porque cuando la sangre se queda a reposar, el hierro pasa de la pared de la vena y tiñe la piel que está alrededor, el tejido celular subcutáneo y todo lo que está alrededor, y por eso se pone ese color como negro, por ese hierro de la sangre. Pero es porque esas válvulas dejan de funcionar, entonces estos músculos gemelos son importantes por eso. ¿Y tiene algún tipo de compostura, procedimiento, tratamiento, digamos, porque esas no son las varices, ¿no? O como esas, porque todos conocemos a alguien en nuestra familia que tiene las venas saltadas de los pies, las venidas. Cuando son pequeñas, bueno, hay dos sistemas venosos, un superficial y un profundo. Cuando el sistema venoso superficial es el que está dañado y el profundo funciona bien, la vena se puede quitar. Se mete un aparatito desde el tobillo hasta la región inguinal, al triángulo de Scarpa, y ahí encontramos a la safena. Entonces se hace una herida abajo, una arriba, se amarra y se le jala como si fuera calcetín, se la vuelta. Esa es una safenectomía. La otra actualmente se hace con láser intravascular. Entonces se meten por la vena y la van cauterizando por dentro. Si la vena es pequeña, se puede usar quelantes, que es el polidocanol. Se inyecta, la vena se irrita. Al irritarla, su pared se pega y se cierra. Entonces, con el profundo nos funciona bien. Ahora, si el profundo está malo, no podemos tocar el superficial, se queda así. Bueno, entonces esos eran los gemelos. El siguiente músculo del compartimento posterior es el sóleo. El sóleo se inserta arriba en el labio inferior de la línea ubicua de la tibia y en la cara posterior del peroné. Y su inserción inferior es en la cara posterior del calcáneo. Cara posterior del calcáneo, inervado por el nervio tibial. Y su acción es flexión de la planta del pie, músculo sóleo. Labio inferior de la línea ubicua de la tibia, cara posterior de la cabeza del peroné. Músculo plantar delgado. Este lo vamos a encontrar por delante del gemelo externo. Se inserta arriba en el cóndilo externo y en la cápsula articular. Y su inserción inferior en la cara posterior del calcáneo. Inervado por el nervio tibial. Su acción es ser auxiliar del sóleo y de los gemelos en la extensión del pie.
popliteo. Este lo vamos a encontrar en la cara posterior de la articulación de la rodilla. Se inserta en el labio superior de la línea oblicua de la tibia, labio superior de la línea oblicua de la tibia, y termina en el cóndilo externo del fémur. Está tocando la mano. El cóndilo externo del fémur. Es inervado por el nervio popliteo, que es ramo del nervio ciático, y su acción es doblar la pierna sobre el muslo. ¿Cómo así? Está como que... La flexión. Ah, Dobla la pierna sobre el muslo. una flexión. Una flexión forzada. Y la hace girar hacia adelante. Entonces tenemos un gemelo, el gemelo interno, el gemelo externo, junto con la cabeza larga del bíceps femoral, y esto es lo que tenemos acá, que es el semimembranoso. Delimitan esta fosa con forma de rombo, que es la fosa poplitea. Dentro de la fosa poplitea vamos a encontrar a la arteria poplitea. ¿Sí? ¿Dónde está el músculo popliteo ahí? El músculo popliteo es un músculo pequeñito, vamos a ver. Ese es interno. Entonces va del cóndilo que está acá. Es un músculo cortito, es un músculo a este nivel. Vamos a volver a ver. ¿La fosa poplitea se forma por la unión de los dos gemelos, digamos? La cabeza interna y externa de los gemelos, el bíceps femoral y el semimembranoso. Ya. Luego me van a decir una forma más fácil. ¿No? Ya es que el de 18, 30, 31, igual que más fácil. Siguiente músculo, el compartimiento posterior del flexor largo común de los dedos. Flexor largo común de los dedos. ¿Pero que no lo había hecho ya acá? Flexor, flexor largo común de los dedos. Se inserta en el área inferior de la línea oblicua de la tibia. Y abajo se divide en 4 tendones que terminan en la falange distal o extremidad unguial de las falanges de los 4 últimos dedos: segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Se divide en 4 tendones y qué. Van a la falange distal de los últimos 4 dedos. Inervado por el nervio tibial, su acción es flexor de los dedos, de los 4 dedos laterales, de los últimos 4 dedos. Flexor largo común de los dedos.
El siguiente es el flexor largo del dedo gordo. Su inserción de la cara posterior del peroné del ligamento interóseo y termina en la última falange del dedo gordo. Inervado por el nervio tibial posterior y su acción, flexión del primer dedo. El nervio tibial posterior. Músculo tibial posterior. Este lo vamos a encontrar entre los flexores propios de los dedos y el flexor del dedo gordo. Se inserta en la cara posterior de la tibia hasta la línea oblicua. Se inserta en el peroné y en el ligamento interóseo y termina en el tubérculo del escafoides. Es inervado por el nervio tibial posterior. ¿Quién viene de eso? Tibial posterior. Thanks. Y una vez Somos de lado, eso es la vez. Sí, pero no es de año anterior. Ah, ok. Ya les mandé el video, entonces podemos ver el video que les acabo de mandar para poderlo revisar. Y, este no lo hemos dado bien. El ángulo de escarpa, pues sí lo vamos a ver. Parece bien sencillo, es un trabajo. Esto les decía como trabajo, el ángulo de escarpa. una pregunta. ¿Sí? Con relación al árbol, para ir Terminado, se le va a agregar descripciones que yo no recuerdo que se le va a agregar Los músculos sí. o sea, En los huesos las estructuras importantes. solo señalar o describir, Ahí usted lo puede poner como quiera. pero me va a matar ahí. O ¿Cómo me va a matar? pues el que tenga más contenido va a tener más puntos. Hay que poner ¿Va? Una descripción te da un montón. Por ejemplo, ¿qué podría ser una descripción pequeña de senoides? Si mencionamos el agujero redondo mayor, ¿qué pasa al agujero redondo mayor? Agujero redondo menor, ¿qué pasa al agujero redondo menor? Eso es para que no se nos olvide después. ¿Okay? Bueno, el triángulo de escarpa es esta estructura que está en la pantalla. Lo vamos a encontrar por debajo de la región inguinal. La importancia del triángulo de escarpa es el contenido que hay en su interior. Cuando la arteria ilíaca pasa el anillo femoral, se convierte en arteria femoral. Entonces, dentro del triángulo de escarpa nosotros vamos a encontrar a la vena femoral, a la femoral propiamente dicha y después su bifurcación en una superficial y profunda. Entonces, anatómicamente,
Nosotros vamos a determinar ese espacio donde pasa por medio de un triángulo. Este triángulo se llama triángulo de Escarpa. Sus límites van a ser el ligamento inguinal, este que viene acá. Recordemos que este es el conducto, ¿verdad? El ligamento es el que une de la espina ilíaca antero superior a la sínfisis del pubis. Entonces los límites del triángulo de Escarpa va a ser ligamento inguinal, el músculo abductor medio, este es el sartorio, el que viene acá, músculo sartorio, y el piso del músculo va a estar formado por el músculo pectíneo. El contenido, vena femoral, arteria femoral y nervio. Vena, arteria y nervio femoral. Entonces, anatómicamente es importante por ser una estructura que contiene arterias de un calibre bien grande, ¿verdad? Y aquí entonces de las ramas que llegan a la vena femoral, en esta zona es donde nosotros hacemos el procedimiento que les mencionaba de la safenectomía, porque acá vamos a encontrar el callado de la vena safena. El callado son varias venas que encuentran su recorrido antes de entrar a la femoral, y ahí la debemos girar. Oh, muy bien. Entonces ya vimos que no rescata. Creo que ahora solo tenían que investigar los límites para esto. Muy bien.